Desde los principios de la humanidad, el hombre ha ideado elementos de ingeniería que ha incorporado a su vida para procurarse mayor seguridad, comodidad y poder en su lucha por la supervivencia. Las civilizaciones han avanzado ajustando sus pasos a los de la ingeniería, recorriendo largos y difíciles caminos, beneficiándose siempre de las ofertas de la naturaleza. Cuando los hombres dejaron de ser nómadas, aparecieron las ciudades y con ellas las profesiones. Los habitantes se dedicaban a la agricultura, al pastoreo o a la pesca, y se crearon cargos de gobernantes, sacerdotes, soldados, artesanos, y la técnica cobró relevancia porque hizo más eficaz el trabajo. La técnica permitió al hombre, por ejemplo, fundir metales para construir armas y herramientas. Se desarrollaron símbolos para poder comunicarse por medio de un lenguaje escrito. Las técnicas de construcción permitieron la creación de edificios que superaban las condiciones de habitabilidad de las, hasta entonces, modestas edificaciones para viviendas. Las primeras obras de ingeniería fueron acometidas por arquitectos en la construcción de edificios y de murallas para proteger las ciudades. Egipcios, persas, griegos y romanos condujeron la ingeniería civil hasta notables niveles de calidad, siguiendo métodos empíricos y con la ayuda de la aritmética, la geografía y pequeños conocimientos de física. La química era un aspecto desconocido. Los romanos fueron grandes maestros en la aplicación de las técnicas, fueron los mejores ingenieros de la antigüedad, y España da fe de ello con una extraordinaria herencia de grandes obras de ingeniería: acueductos, bóvedas, arcos, puentes, calzadas. Son las herencias de Hispania. Los fenicios y los cartagineses llamaron a nuestra tierra Hispan, los griegos Iberia, y los romanos, tras vencer a los cartagineses en las guerras púnicas, decidieron mantener el nombre que oían a los cartagineses, Hispan, aunque ellos lo generalizaron y latinizaron, transformándolo en Hispania. Los romanos estuvieron en la península ibérica durante muchos siglos. Entraron con la excusa de defender a los pueblos íberos de los cartagineses a mediados del siglo III a.C. y ya no se fueron. Los romanos emprendieron la conquista de Hispania en el año 206 a.C., pero años antes, en el 218 a.C., Escipión ya había desembarcado en Ampurias para combatir contra los cartagineses en la que fuera Segunda Guerra Púnica. Fue necesaria una tercera guerra para reducir a los cartagineses y continuas batallas con otros pueblos de la península para imponer su cultura con dos sólidos pilares: la ley y la ciudadanía. Poco a poco fueron apoderándose de las distintas tierras, aunque tardaron varios siglos en conseguir pacificar todo el territorio. La pacificación en la península fue completa en el año 19 a.C., cuando Augusto sometió definitivamente a cántabros y astures. Son numerosas las aportaciones que los romanos nos dejaron. A ellas contribuyeron también los pobladores de Hispania, que colaboraron abiertamente, atraídos por las formas de vida latinas. El éxito de las campañas del ejército romano vino dado por una superioridad táctica sobre el resto de las civilizaciones y sin duda alguna por su ingeniería. Máquinas de guerra, organización de campamentos, puentes, calzadas. Todo el ejército, convertido en un inmenso gremio de operarios, era empleado en las fortalezas. Las obras públicas dependían en gran parte de los conocimientos de ingeniería aportados por los militares. Los grandes imperios han contado siempre con los mejores ingenieros, capaces de aprovechar los recursos del mejor modo posible y de desarrollar nuevas ideas que reafirmen su grandeza. Roma, evidentemente, no fue la excepción. La ingeniería se aplicó en el plano militar, en la industria, en los puertos, en la navegación, en las obras hidráulicas y en la construcción. Las civilizaciones anteriores a Roma utilizaban materiales de construcción obtenidos directamente de la naturaleza, como vigas de madera o grandes bloques de piedra, y también cocían bloques de arcilla que constituían los ladrillos. En la península encontramos claros ejemplos de construcción en los diferentes asentamientos distribuidos por el territorio,
así como en hipogeos, puertas ciclópeas, talayots y dólmenes, realizados con voluminosos bloques de piedra y que podemos contemplar en Girona, en Navarra, en Antequera o en las Islas Baleares. Un avance considerable en la construcción fue el empleo de materiales susceptibles de ser moldeados con la ayuda de tablones de madera utilizados como encofrados. A este tipo de construcción pertenece el tapial. El tapial es una construcción que hace su aparición en la península ibérica probablemente en época púnica, en época cartaginesa. Los romanos tuvieron una gran admiración por estas construcciones de tapial, que las llamaban turris annibalis, y que jalonaban la costa mediterránea española. Es una construcción a base de piedras de pequeño tamaño, barro, algo de cal, y a veces se le añadía algo de paja, y que bien compactadas y en territorios donde no llovía resultaban muy resistentes. El tapial se construía con encofrados, por eso los romanos lo llamaban formacius, y es el origen de lo que constituiría después el hormigón romano de cal, que es la gran innovación romana. El empleo de la cal como aglomerante tiene su origen en el Neolítico y su uso como mortero se atribuye a los griegos y a los romanos. Este material, resistente y barato, fue muy importante para la tecnología. Los griegos conocían sus propiedades y empleaban la cal en superficies sobre las que iban a decorar, o sea, los estucos, o como revestimiento impermeable en los lugares destinados a contener agua, pozos, cisternas y piscinas de las termas. Vamos a proceder a ver la preparación de un mortero romano tradicional. Los componentes básicos de estos morteros romanos son la cal apagada, la arena y el agua. Hasta llegar a la obtención de la cal apagada, los romanos partían originalmente de una roca caliza, a la cual trataban térmicamente, calentaban hasta 1000 grados aproximadamente, para obtener un óxido de calcio. Posteriormente mezclaban con agua y daban lugar a esta cal apagada. Esta cal apagada, cuando forma parte del mortero de cal, su proceso reactivo que da lugar al endurecimiento de este mortero de cal, este proceso reactivo se produce porque esta cal apagada interacciona con el CO2 del ambiente, dando lugar nuevamente a carbonato cálcico, componente similar al de la roca caliza de partida. La buena calidad de los morteros romanos se debe a la cuidadosa elección de los materiales, a la homogeneidad y la proporción de las mezclas, a la correcta cocción y apagado de la cal, además de añadir aditivos especiales como la caseína y la albúmina, aceites y urea, para acabar en una aplicación en obra especialmente cuidadosa. Los romanos aportaron algo más a la elaboración de morteros, esta vez para aquellas obras de ingeniería que han de permanecer en contacto con el agua. Nos estamos refiriendo al cemento hidráulico. En la antigüedad se conocían conglomerantes hidráulicos, se construyeron conducciones de agua que fueron protegidas por morteros obtenidos por la mezcla de cal y cerámicas molidas, pero fueron los romanos quienes comprobaron que la mezcla de cal viva y una arena de origen volcánico procedente de la región italiana de Puteoli, que llamaban pulvis puteolanus, la puzolana, aceleraba el proceso de endurecimiento del mortero y le confería estabilidad y propiedades hidráulicas, pues era capaz de fraguar y consolidarse bajo el agua. La cal hidráulica como aglomerante siguió utilizándose hasta el siglo XVIII, ya que fue entonces cuando apareció el cemento Portland, el cemento actual. A partir de los trabajos de John Smeaton, ingeniero de Yorkshire, Inglaterra, en 1756, y de Louis Vicat, ingeniero francés, en 1812, se comprobó que la calcinación de calizas que incorporaban una cierta proporción de arcillas generaba unos cementos de fraguado más rápido y mejores resistencias mecánicas. El fundamento químico de estos cementos hidráulicos es muy similar al de los morteros de puzolana,
y representan el nexo de unión entre los cementos antiguos, morteros de cal, y los modernos, cementos Portland. La fabricación del cemento empieza en la cantera, donde se obtienen las calizas, que una vez trituradas son transportadas a la fábrica para su almacenamiento con diseños adecuados de apilamiento. Después se analiza la composición del material obtenido. Se le añaden las arcillas u otros materiales de composición química similar que se precisen y se procede a la molienda de las materias primas. El material que sale del molino se somete a un proceso de homogeneización y se introduce en un gran horno giratorio, donde el crudo alcanzará una temperatura de 1450 grados centígrados. El horno es un tubo de alrededor de 80 metros de longitud y 3 a 5 metros de diámetro que gira a menos de 3 revoluciones por minuto. En su interior se produce la combustión controlada de un combustible que puede alcanzar temperaturas de llama de hasta 2000 grados centígrados. El material que sale incandescente del horno se llama clinker y se enfría con aire por debajo de los 120 grados centígrados. El proceso de fabricación del cemento termina con la mezcla y molienda del clinker con yeso y otros materiales, como escorias, puzolana y cenizas, en proporciones adecuadas al tipo de cemento que se desea obtener. Pero recuperemos la ingeniería romana. En un principio, los romanos continuaron utilizando la cal solamente como mortero, que facilitaba el asiento de las hiladas de piedra o de ladrillo. Sin embargo, hacia el siglo II a.C., la utilizaron como aglomerante para construir uno de los grandes descubrimientos romanos, un hormigón que denominaban opus caementicium. Para construir un muro de hormigón de cal, se colocaban 2 encofrados paralelos, que podían ser de tablas de madera, que después se recuperarían, o de fábrica, piedra, sillería, mampostería o ladrillo. En este último caso, los paramentos quedaban integrados en la obra y eran encofrados perdidos. En el espacio comprendido entre los 2 encofrados se vertía una capa de áridos de diferentes tamaños, a veces trozos de cerámica inservible, y el mortero hecho con cal, arena y agua. Después se compactaba todo con ayuda de pisones o mazos de madera hasta conseguir que rezumase en superficie la pasta, lo que garantizaba que no habían quedado grandes huecos en la masa. Hemos visto que la diferencia fundamental entre el mortero romano y el mortero actual consiste en el empleo de la cal o del cemento. Solo resta añadir un componente más, la piedra, para obtener lo que conocemos como hormigón. El empleo de los componentes cemento, agua, arena y grava nos permite obtener un producto muy económico y con muy buenas prestaciones estructurales, el hormigón. El hormigón romano constituye un cambio de escala en las edificaciones y construcciones de obras públicas en el mundo antiguo. Hasta entonces los materiales eran más bien pétreos, se utilizaba también el formacius o tapial, pero el hormigón de cal es un hormigón verdadero hecho a base de los caementa, los áridos, las piedras que se colocaban en los encofrados, sujetas por los encofrados, y sobre los que se vertía una lechada formada por cal y arena fina y que constituía, una vez que endurecía y fraguaba, el hormigón moderno.
Los muros de fábrica romanos recibían diferentes nombres según fuera la estructura y el diseño de sus aparejos. El de más calidad era el opus quadratum, que utilizaba sillares bien escuadrados. Al formar los muros, este aparejo colocaba los sillares presentando sus caras al exterior alternativamente, la cara menor, llamada a tizón, y la cara mayor o longitudinal, a soga. Podemos verlo en los acueductos de Segovia y Tarraco, o en los puentes de Mérida y Alcántara. Cuando estos sillares bien escuadrados eran sustituidos por sillarejos tallados de manera irregular, aunque dispuestos claramente en hiladas horizontales, el aparejo pasaba a denominarse opus vitatum, y tenemos claros ejemplos en los muros interiores del Circo de Tarraco, Tarragona, y en el paramento de aguas abajo de la presa de Almonacid de la Cuba, en Zaragoza. Si los bloques están bien escuadrados, pero su tamaño es considerablemente más pequeño y están colocados en hiladas oblicuas y paralelas, se denominaba opus reticulatum. Este aparejo está presente en el monumento funerario de la Torre Ciega de Cartago Nova, Cartagena. Hay un bellísimo diseño de muro, menos frecuente pero muy característico del sur de España, en Baelo Claudia, por ejemplo. Se trata del opus africanum, un aparejo formado por sillares bien escuadrados, entre los que destacan grandes bloques colocados con un cierto orden. El opus mixtum es un aparejo de un gran valor artístico que combinaba hiladas de sillares de piedra con otras de ladrillo. A este diseño pertenece el Acueducto de los Milagros, que decora con sublimidad la ciudad extremeña de Emérita Augusta, Mérida. Por último, llegamos al opus incertum o mampostería tosca, que corresponde a un paramento con desorden de piedra completo. El muro estaba construido con piedras sin labrar y no se seguían hiladas regulares para su colocación. Este aparejo podemos verlo en la ciudad industrial de Sexi, Muñécar, tanto en los acueductos elevados como en la cueva de 7 palacios. Los romanos utilizaron el hormigón masivamente en sus construcciones, pero también explotaron canteras para extraer los bloques de piedra que, transformados en sillares, se utilizarían en las grandes obras públicas como puentes, arcos, bóvedas o encofrados perdidos. Sobrecoge el aspecto que presenta la cantera romana de Medol, en Tarragona, las formas que produjo su explotación, hoy cubiertas de vegetación, y el volumen tan extraordinario de piedra extraída que viene marcado por el testigo vertical que domina el entorno, firme y desafiante. Los bloques a extraer se tallaban por todas sus caras, menos la inferior, con la ayuda de un pico o un punzón que se golpeaba con una maza de hierro. Para desprender el bloque de la cara inferior, se empleaban cuñas de hierro que se introducían con una maza, y así se definía el plano de fractura. Este sistema de cuñas de hierro es el que utiliza aún Nicolás, un cantero de la Sierra de Madrid, para cortar los bloques de granito. La técnica ha venido hoy en día a facilitar los trabajos en las canteras. Fuertes martillos hidráulicos barrenan la piedra, donde se depositan pequeñas cantidades de explosivo para dividir de un modo controlado los grandes bloques de piedra que la potente máquina levantará y trasladará hasta el taller para su división en planchas o en pequeños bloques. El lapidarius o cantero romano tallaba sillares con ayuda de una maza y un pico, tal y como Nicolás trabaja hoy esa pieza de granito. También tallaba las muescas en el sillar para poder elevarlo con las tenazas, o usaba el escoplo para tallar el hueco en el que se iba a colocar la olivela, un dispositivo que constaba de varias piezas de hierro o de bronce que se colocaban en el hueco tallado, sujetas por un pasador que impedía su escape al ser levantado por la grúa. El arco constituye la gran innovación constructiva en el mundo romano. Hasta entonces, la construcción de arcos y bóvedas se había utilizado únicamente en obras subterráneas, en las que el empuje que transmite el arco a los pilares, en este caso estaba soportado por el suelo, por la tierra, dentro de las pirámides egipcias, en los depósitos subterráneos en Mesopotamia, pero nunca se había utilizado exento
a ras de tierra para construir puentes, acueductos, etc. Los romanos lo llamaban arcuationes, son las famosas arquerías que vemos hoy día en los grandes acueductos romanos, en las grandes construcciones romanas. Las dovelas tienen forma de trapecio. Son más anchas en la parte exterior que en la interior. Sus caras han de estar muy bien trabajadas para que encajen perfectamente formando una estructura estable. Debido a la forma que tienen, cuando se ejerce una fuerza sobre ellas, se empujan unas a otras de modo que se sostienen entre sí, constituyendo una estructura autoportante, resistente y capaz de salvar grandes luces. Los arcos de dovelas estaban hechos con una técnica innovadora. Era necesario construir previamente una cimbra de madera sobre la cual se apoyaban las dovelas de piedra. Tenían siempre un número impar de piezas y la que ocupaba la parte central se llamaba clave. Era la pieza que cerraba el arco y, por lo tanto, la última en colocarse. Los puentes anteriores al mundo romano, como el Gran Puente de Babilonia, por ejemplo, estaban construidos por tableros rectos, por puentes adintelados, formados por vigas de madera rectas, y cuya luz pues, no solía sobrepasar los 8 o 10 metros en los casos de mayor luz, de mayor tamaño. En cambio, el arco permite construir puentes cada vez de mayor longitud, luces que se aproximan a los 30 metros y que permiten esos puentes monumentales que todos conocemos del mundo romano. La utilización de arcos de piedra o de ladrillo en las construcciones se generalizó en el mundo romano con el nombre de opus arcuatum y fue un invento extraordinariamente útil en la conducción de agua a las ciudades por lugares especialmente abruptos o para salvar cauces de ríos o arroyos importantes.